Paz de Cristo, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. ¿Cómo nos encontramos este día? Digo que bendecido, gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido grande su misericordia y de hecho realmente Él es auténtico. Él ha sido para nosotros grande, Él ha sido misericordioso, Él ha sido clemente, Él ha sido paciente. Y el día de hoy, eh, a través de su palabra hemos comprendido la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Por qué surge? ¿Cómo es? Está interesante el tema, ha sido de mucha bendición para mí, la verdad, con mucho anhelo, con mucho deseo. Quiero compartírselos, hermanos, porque me ha bendecido y me sigue bendiciendo, sigo aprendiendo cosas nuevas. Les invito, hermanos, tenemos una alabanza, adoremos juntos al Señor y entremos al tema de lleno. Muy bien, hermanos, oremos entonces. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hora te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, que hayas permitido, hayas tomado a bien que nos congreguemos, Señor, aunque sea de esta manera, Señor mío, pero en anhelo, el deseo, Señor, de servir, de nutrirnos, de hacer tu voluntad. Ahí está, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que este mensaje nos bendiga grandemente, que hables tú, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque ¿a dónde más iremos si no es a ti? Solamente a ti, Padre Celestial. Y deseamos verte, deseamos mirarte, contemplarte cara a cara, Señor. Es nuestra esperanza estar contigo un día, Señor, ya no tener más debilidad de esa manera, porque la verdad un día pereceremos, Señor, pero tú, Señor, eres eterno. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, me queda voz, y si logro articularla en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara, que se ahoga en mi recuerdo, tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, viviendo al Maestro
Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo de darte la cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando mi maestro. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y el día de hoy vamos a entender un poco más de esa misericordia, porque su grandeza, ahí está. Tuvimos fallas técnicas, pero creo que ya quedaron ajustadas. Les decía, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, por favor. Vamos a leer del 3 en adelante, en explícito, del 3 al 9. Vamos a estarlo viendo. Dice, es la conversión de Saulo. Todos conocemos la historia, o la mayoría la conocemos, pero hay mucho enriquecimiento en esta palabra, mucho que nos va a servir el día de hoy para formarnos. Vamos a verlo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la identidad, y creo que con Saulo o con Pablo vamos a podernos ilustrar un poquito más. Ok, la palabra identidad viene de una palabra griega que significa, bueno, se llama idem, que quiere decir lo que es y lo que no deja de ser, no cambia, es lo que es. Ok, esa es la raíz etimológica, la que pues es la que más lo describe, y es la que usan los psicólogos además. También, como para ampliarnos el panorama, vamos a ver unas pocas definiciones y ya vamos a entrar en esto y entender conforme a la Biblia cómo es la identidad. Ok, dice, una definición es la circunstancia, dice, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que lo diferencian de otras. Otra definición es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlo de entre otras. Ok, se está entendiendo, se está comenzando a entender, ¿verdad? Y para decirlo más claro y más sencillo o más entendible es esto. Lo puse de esta manera: es un conjunto de cultura, tradiciones y personalidad. En este caso, la cultura es donde crecimos, cómo crecimos, si viajamos al extranjero, si fuimos a tal o cual lado, o sea, los lugares donde nosotros vamos adquiriendo tradiciones, rasgos, señas particulares. De esta manera, por eso así vienen las tradiciones. Si vemos
las familias no tienen la misma cultura, no tienen, por así decirlo, la misma educación o los mismos valores. Cada familia es diferente porque cada quien es diferente. Dios nos hizo, sí, a su imagen, a su semejanza, pero esa voluntad que permitió que nosotros tuviéramos es la que nos diferencia entre los demás. Vamos viendo entonces. Y también dice personalidad. La personalidad son las cosas que nos definen, son las cosas que son los gustos, lo que me separa o me distingue de entre otra persona. Ahí viene la genética, viene el temperamento, todo lo que es el carácter, todo lo que es implícito. Y para entenderlo más, vamos a verlo con Pablo. Si vemos en la Biblia, nos narra que cuando es Saulo de Tarso, era una persona que asolaba a la iglesia, que la llevaba a lugares para entregarlas, los aprendía, los llevaba, consentió en la muerte de Esteban, por ejemplo. O sea, hizo varias cosas, pero él estaba haciendo lo que él entendía que estaba bien conforme a la ley. Conforme a la ley estaba haciendo las cosas como eran, en esa manera como él las entendía, porque no había tenido un encuentro con Jesús. Si vemos bien entonces, este carácter, esta personalidad de hacer las cosas, era cuando no conoció a Cristo, era de esta manera, mal enfocada, mal orientada. Y esto lo podemos ver hoy en día con mucha gente que no tiene el discernimiento del Espíritu, que no tiene el discernimiento de la palabra, y se dejan llevar por los pensamientos. Cuando una persona no conoce su identidad, esos pensamientos hacen que la mente se deforme y comiencen a pensar lo que dice la Biblia, que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Y el Señor nos quiere advertir de todo eso, quiere que nosotros seamos apercibidos, que como el atalaya seamos una persona vigilante en todo momento. Y ahora lo vamos a entender un poquito más. Cuando Saulo entonces, hace esa transición de que se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él no entendía que estaba queriendo dar como golpes al viento, como golpes a la nada, que lo único que estaba haciendo era acarrearse algo, vamos a decirlo así, un castigo, por así decirlo. Se estaba acarreando otras cosas, pero cuando el Señor lo escoge y lo toma, entonces viene aquí lo que es la transición. Si bien Dios nos hizo, cuando Dios creó al hombre, dice que Dios le dio la voluntad. Dios, en ese momento cuando nos creó, nos hizo como el fin, como Él nos ve. Como Él nos ve, y eso está interesante. Lo vamos a ver con un ejemplo como Gedeón, si recuerdan en Jueces 6, capítulo 6, que aparece como una persona temerosa, que cuando venían los enemigos llegaban como langostas y eran muchos, y ellos se escondían y se llevaban lo que cosechaban, y tenía temor, tenía todo esto. Pero cuando se le aparece el ángel de Jehová, le dice, tú Gedeón, hombre valiente y esforzado. Y si vemos al principio, no coincide lo que le está diciendo con lo que está pasando, pero fíjense el pensamiento de Dios un poquito, hermanos. El Señor no nos ve como nosotros nos vemos, sino que Él ve las cosas como Él las hizo, como son al final. No lo ve como al principio, sino lo ve cuando es lo puro. Él sabe la pureza que nosotros tenemos, como el oro, el valor, todo lo que Él nos ha dado. Por eso Él nos ve como personas determinadas, personas que tenemos esta identidad de Él. Por eso Él nos formó de una manera perfecta. Nos dio el carácter, nos dio la personalidad y nos dio esa identidad. Y nos dio la forma que nosotros tenemos de tener, el carácter, más como el de Jesús. Y hasta aún nos lo dice, que lo imitemos a Él, ¿verdad? Que imitemos esas cosas, en su palabra nos lo dice. Que hacemos imitadores, pero de Cristo, nos lo dice Pablo también. Y es lo que estamos viendo de Él. Cuando Él tiene esta transición, esta conversión, y además fue porque fue de una manera sobrenatural, porque aquí se aplicaron los dones del Espíritu Santo. Entonces, la vida del Señor es una vida que también nos lleva a cosas sobrenaturales. Lo único anormal es ver las cosas como la gente lo ve. Cuando nosotros tenemos este entendimiento, porque el Señor ya nos impreso un carácter, ya nos impreso de una forma
Pero por eso es necesario que con el fuego, que con las adversidades, nosotros nos vayamos quitando toda esa basura que fuimos acarreando en el camino y seamos esa persona que Dios nos hizo desde al inicio. Por eso Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Por eso dice Dios que las cosas ya son preparadas. Porque Él nos hizo de una manera tan perfecta y preparó el camino que todo lo hizo perfecto. El Señor por eso nos dice, mis pensamientos son altos, mis caminos son altos. O sea, nos dice en su palabra todo esto, hermanos. Y la verdad no dejo de maravillarme cada que abro la Biblia y veo y entiendo algo diferente. Porque el Señor nos dice, el Señor me ha dicho con este mensaje de que es necesario que seamos las personas con la identidad definida con la cual Él nos hizo, con la cual Él nos creó. Porque recordamos que viene de la palabra idem, que significa lo que es y no deja de ser. Entonces, así es, desde el principio Dios nos hizo de una forma. Entonces, la gente que no ha comprendido el propósito de Dios, que no ha comprendido o no ha reconocido al Señor, esa personalidad que tiene la va deformando y se va adjudicando lo que la persona piensa que es como su mejor versión, lo que la resiliencia enseña. La resiliencia enseña que no hay Dios, que una persona solamente por su propia fuerza es capaz de superarse, de ser mejor y de aumentar su economía, su fuerza, su sabiduría, todo eso, pero por Él, no por Dios. Cuando las cosas son al revés, de Dios viene el conocimiento, de Dios viene la sabiduría. Dios conoce todas las cosas y también conocía todos estos tiempos, por algo lo profetizó, por algo nos lo dejó escrito en la palabra. Pero no lo vamos a comprender más o como el Señor quiere que nosotros lo entendamos, porque ya son revelados estos misterios, ya es revelada la palabra. Por eso es necesario que nosotros entendamos y aceptemos nuestra identidad que el Señor nos ha hecho, nuestra identidad en Cristo, y lo podemos ver en la palabra cuando Saulo tiene esta conversión y ya se hace en Pablo. Dice que de inmediato, o sea, predica, hace todo con el poder del Espíritu. O sea, ya no era él, era el Espíritu Santo en él. Dice que lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que define también nuestra identidad, porque tenemos esta parte divina del Señor, porque Él nos creó. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho con su pensamiento, con su palabra, que dice que fundó todo lo que existe, lo que vemos, lo que no vemos. Entonces es interesante este tema o esta característica. Si bien puede haber varias personas que tengan diferentes personalidades, que un día sean, por decirlo así, ¿no? Personas cultas, personas esto, después otro día, como las ondas son cambiantes, porque son llevadas por ideas, por filosofías, por todo esto, porque no tienen esa cimentez. Porque uno, hermano, al comprender la identidad que está en nosotros, que es en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, es inmovible, es imparable también. Es una persona aferrada a la verdad, porque la verdad está en nosotros, porque aceptamos a Cristo, Cristo es la verdad. Entonces nuestra vida se llena de una atmósfera de paz, de una atmósfera de luz, de una atmósfera llena del Espíritu Santo, con manifestaciones, con milagros, con conocimiento, con entendimiento que va más allá de lo humano. Por eso el mundo de Dios es un mundo, si lo podemos ver de esa manera, sobrenatural. Pero para la vida del cristiano esto es lo más normal. Es lo más normal, porque el Señor opera de esta manera con nosotros. Pero nosotros no podemos llegar confiadamente y tomar lo que el Señor ya nos ha dado, las promesas, los regalos, todo lo que nos ha dado el Señor, si no comprendemos nuestra identidad. O dicho de otra manera, hermano, para que me entienda, ¿cómo puede reclamar alguien una herencia si ni siquiera sabe que tiene herencia, si ni siquiera sabe cómo se hace ese procedimiento, cómo va, cómo lo puede recuperar, cuánto le toca, o todo esto? Si no lo sabe o no lo ha entendido, entonces no la puede tener. Así pasa con esto. El Señor ya nos ha dado una herencia, de hecho, ya nos ha dado una herencia.
esa herencia está allá arriba en los cielos, donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, donde no habrá necesidad de muchas cosas, porque allá todo es incorruptible, todo es eterno, todo es perfecto, donde no hay luz de sol o de lámpara, porque su gloria, su presencia es la que llena, la que ilumina. Pero mientras tanto que vamos a ese lugar, es necesario que entendamos esa identidad. Esa identidad es la que Dios ha hecho para con nosotros, hermanos, y es necesario que la acojamos y que de verdad entendamos lo que somos, porque el Señor ha dado hasta la última gota de sangre, hermano, hermana, hasta la última gota por ti, por mí, y no porque nosotros lo merezcamos, claro que no, sino que en su misericordia Él nos creó de una manera tan especial que Él quiere que nosotros nos acerquemos y tomemos de lo que ya ha dado, para que seamos llenos, para que seamos nutridos, para que comprendamos que nuestra identidad y parte de nuestra característica, parte de nuestra personalidad, sea el caminar de esta manera, caminar con esta luz, con esta fe que el Señor ya nos ha proporcionado, que nosotros ya hemos recibido. Es necesario escudriñarnos, hacernos una introspección y ver lo que hay en nuestro interior. Si hay algo que refrena nuestro corazón, que refrena nuestra mente, es necesario quitarlo, porque eso no nos está dejando fluir la identidad, la personalidad, más bien dicho, porque la identidad ya está impresa, es imborrable, no se puede quitar. Pero la personalidad, lo que nos caracteriza, todo eso que nos hace ser, digamos, de una manera diferente, todo eso, hermano, es necesario que lo adquiramos por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de todo esto, hermano, que son cosas que para nosotros son normales, son naturales, hermano, hermana. Por poner otro ejemplo, hermano, si bien lo sabemos, cuando hubo lo de la guerra civil, que Salomón dejó el trono, bueno, murió, vino una guerra que fue donde se separaron las tribus, que son las 10 tribus del norte que formaron el reinado de Israel, y son las otras 2 que formaron el reino de Judá. Ok, podemos ver que algunas de esas tribus se mezclaron con otros pueblos, con otras naciones. Y al mezclarse, no es que hayan perdido su identidad, porque esa está ahí, pero la olvidaron, o sea, sigue estando ahí, pero al adoptar cosas, costumbres, tradiciones, adquieren otra característica, porque su personalidad fue diferente, hermano, hermana. Entonces, es lo que Dios nos quiera percibir por medio de la palabra, que nosotros no seamos así como las olas, ¿no? De un lado para otro. Por eso Él nos insiste, nos persiste, que nos acerquemos a Él, que si no tenemos sabiduría se la pidamos, que si necesitamos cobijo, consuelo, Él nos va a consolar, porque ya ha derramado el Consolador, y eso mismo es lo que va a sanar nuestras heridas, lo que va a sanar todos nuestros recuerdos. Le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, para no señalar a nadie y no pase nada, pero lo que me pasó a mí. Yo en una ocasión, cuando yo estaba comprendiendo lo que era mi identidad en Cristo hace, yo qué sé, unos 6 años, algo así, la cosa es de que yo estaba en oración, pero el Señor me quiso llevar a entender quién era yo, o sea, quién realmente era yo, no lo que las personas habían formado de mí, sino que yo desarrollara ese carácter, esa personalidad, o sea, reconociendo la identidad con la cual el Señor me había hecho, me había formado. Para no hacer la historia larga, el Señor me mostró cosas que yo ya había pasado, me lo mostró en mi mente, en la oración, me mostró cosas que yo había sido violentado, cosas que me pasaron y cosas que yo también hice, cosas que yo ni siquiera me acordaba, como si jamás lo hubiera vivido, pero me di cuenta, hermano, hermana, que Dios estaba siendo mi psicólogo, que Dios estaba sanándome, mis heridas emocionales, mis heridas espirituales, mis heridas mentales, todo el Señor estaba sanando de mí, porque Él quería decirme, es que tú eres esto, y tú te vas a forjar de esta manera, porque está escrito en mi palabra, que no te venga por extraño las luchas, las pruebas,
el hambre, esto, a que no te venga por extraño. Pero el Señor me sanó, me mostró todo lo que había pasado en mi mente. Esta vez yo lloré mucho porque no había recordado el daño que había sufrido, ni que había hecho sufrir. Entonces entendí que lo que yo veía no era lo que el Señor veía. Entonces el Señor me mostró y me amoldó y me sigue amoldando, hermano, hermana. Por eso les digo que entender nuestra identidad es una serie de cosas, es un proceso. Y es un proceso que ya que lo entendamos, hermano, hermana, y tengamos esta forma, este carácter con la cual el Señor ya nos ha hecho, con la cual el Señor ya nos ha distinguido, esta forma, entonces vamos a poder operar de otra manera, vamos a poderlo hacer, porque nuestra actuación ya va a ser distinta. Si bien es cierto, nosotros reconociendo que Dios es nuestro hacedor, es nuestro ayudador, es nuestro salvador, es nuestro Padre, reconociendo todo esto, yo comprendo que mi identidad en Cristo ha sido una identidad muy privilegiada. ¿Por qué? Porque no nos ha hecho cualquiera, nos ha hecho Dios. Y si bien nos dice la Biblia que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, por eso Él nos amó primero, Él llegó a nosotros, a nuestra vida, y llegó con una bendición tan grande, hermano, hermana, que no podría describirle. Pero lo poco que le puedo describir, esto es lo que hago, esto es lo que hago. Inclusive la psicología, sí están de acuerdo en esto que le voy a decir. Hay personas homosexuales, hay personas que hacen tantas cosas porque ellos tienen ese pensamiento deformado, no han comprendido la identidad que tienen. Por eso tanta maldad también entre el corazón, el pensamiento, la corrupción, el engaño del enemigo, todo esto se dejan ser las marionetas, se dejan ser esas personas llevadas por las emociones, llevadas por todos estos pensamientos, porque no han comprendido. Una persona que tiene su identidad bien definida sabe lo que es y no necesita demostrar nada realmente. Si vemos, por poner un ejemplo, cuando dos personas en la vialidad, dos vehículos, tienen un percance, y si hay otra que dice, no, es que tú y esto y aquello, no, es que yo, y empieza una contienda, ¿verdad? Empieza una contienda que muchas veces acaba en la violencia, acaba en los golpes, o sea, queriendo demostrar, queriendo como tener la razón, la sabiduría, cuando una persona que sabe quién es, que sabe lo que es, sabe las cosas que pasan como pasan, reconoce sus errores, los acepta, reconoce lo que es, no se exalta, pero tampoco se hace menos. Una persona que comprende su identidad es una persona con paz, con serenidad, pero no proviene de nosotros recordándolo, sino viene del Señor, porque la identidad a la que yo le hablo es de la cual Cristo nos ha hecho, nos ha formado de esta manera. Por eso el Señor ha escrito cada una de estas palabras que han sido para nosotros, que han sido para su iglesia, que han sido para sus hijos. Entonces es necesario y es el tiempo de que hoy entendamos y aceptemos lo que somos, por lo que somos, que no nos tome por extraño todas estas circunstancias que pasan el día de hoy, porque escrito está, en los postreros días el amor de muchos se enfriará, y vendrán pestes, terremotos, vendrán hambrunas, vendrán esto, vendrá aquello, vendrán muchas cosas, pero he aquí que el Señor nos guardará. Recordemos que nosotros, cuando tenemos la paz en medio de la tormenta, es cuando comprendemos quién somos, porque no necesitamos la desesperación, no necesitamos buscar cosas, buscar otro. Es como decir, yo aquí tengo mi seguridad, pero al momento de dudar, me voy para acá, me voy para allá, y yo mismo me alejo de la cobertura. Que dice el Señor en el Salmo 91, dice, tú que habitas al abrigo o al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Entonces, ahí es necesario estar, porque ahí nos estamos formando, ahí nos estamos nutriendo espiritualmente, ahí nos estamos llenando, ahí estamos encontrando el refrigerio, el descanso, estamos encontrando aquellas cosas que nosotros no entendíamos, no teníamos, y eso también es necesario transmitirlo a otros, porque hay muchas personas que andan por el mundo sin saber esta verdad, que tal vez tú, que tal vez yo sepamos de una manera más entendido, ¿no? Pero es la verdad. El Señor va a dar a cada uno, el Espíritu reparte como Él quiere repartir, pero
Estas cosas son innegables, estas cosas son para todos los que han entendido la identidad y los que han venido a tomar esa posesión han querido tomar en posesión lo que el Señor nos ha dado, nos ha enriquecido, y teniendo esta riqueza nosotros es necesario trabajarla, es necesario tenerla, por lo cual como consecuencia viene la paz, viene la integridad, viene la justicia, vienen los dones, viene el entendimiento, viene todo esto como resultado de una búsqueda del Espíritu de Dios, una búsqueda del Señor. Viene todo esto y entonces yo comprendo quién soy y me voy acomodando, porque ya entiendo que mi pensamiento, que mi forma de ver las cosas no era una manera natural, sino que el Señor amoldándome, forjándome, haciéndome de tal manera, porque Él sabe que del material que hemos sido hechos se puede forjar todo esto y salen todas las impurezas. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene esa identidad definida es necesario que la vaya transformando, que la vaya amoldando, que la vaya generando como tal cual es. Y una vez hecha, pues podemos andar por la vida de esta manera más tranquila, más confiados, sabiendo lo que somos, sabiendo cómo somos, no necesitando hacer habladiduras, todo eso, no necesitamos todo eso, sino simplemente, por eso dice su palabra, que estas señales seguirán a todos aquellos en los que crean. Yo sí creo, hermano, la identidad que el Señor me ha dado. Yo sí creo que ha sido un regalo, que ha sido un privilegio el tenerla, porque el día de hoy yo no estaría, o yo no sería lo que soy si no hubiera sido por el Señor. Pero era necesario el conocimiento para que yo entendiera, y el conocimiento me lo dio Dios. Él me dijo que Él me sanó, Él me sigue forjando y me sigue formando todos los días, y Él sigue llenando mi vida. Entonces yo le invito a que usted también busque esa llenura, a que usted también comprenda esa identidad. Si yo no tuve las palabras tal vez adecuadas para poder expresar este mensaje, y lo hago breve para que quede más entendible, porque en conclusión nuestra identidad es en Cristo. Nuestra identidad se va a ver reflejada no solamente con nuestras palabras, sino que va a tener impacto con los demás, va a tener impacto, y entonces se cumple lo que dice la palabra, que vamos a provocar, vamos a hacer este testimonio, vamos a hacer todo esto, vamos a vivir para Cristo. Sabe, hermano, yo tomé la decisión de seguir a Cristo, de ya no darle la espalda, porque si bien es cierto, hay veces que nos dice el Señor, ve y haz esto y haz aquello, pero a veces son cosas que yo digo, caray, atenta contra, digamos, mi seguridad. Pero ¿sabe qué, hermano? Entendí que mi seguridad está plenamente en Dios, y yo voy a hacer lo que Él me diga, y yo voy a ir a donde Él me diga, porque yo comprendo ahora quién soy, y yo solamente soy una persona que vive para servirlo, para adorarlo, en lo que sea, cual sea la situación. Él no me va a abandonar, me ha prometido estar conmigo siempre, todos los días y hasta el fin del mundo. Él me ha dado la seguridad, Él me ha mostrado, Él mismo, de hecho mi conversión fue porque Él me habló, Él mismo me habló. Y yo no puedo negar todas estas cosas, todos estos milagros que han pasado a través de mi vida, en el cual yo no debo ser desagradecido, sino que ahora quiero ser con el Señor como debo de ser, lo que soy, nada más, sin más, sin menos. Y es una vida natural para el cristiano. Y yo se lo comparto tal vez de esta manera porque ha sido algo que me ha estado diciendo el Señor, que me ha estado insistiendo, que es necesario que yo acepte tal cual todo esto, que yo camine de esta manera. Y sabe que, hermano, ya lo he estado haciendo por un tiempo, y la verdad, hermano, no me arrepiento, sinceramente, porque he visto su socorro, he visto su poder, he visto más cosas que las que yo había visto antes. Hoy estoy más enamorado del Señor que nunca. Así que vamos a terminar esta palabra entonando una alabanza. Vamos a orar un poco y vamos a despedirnos, hermanos. ¿Qué le parece? Muy bien. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios en
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Señor, en esta hora reconocemos, Padre, que muchas veces hemos fallado, que no hemos tenido la comprensión que tú has derramado, Señor. Y hoy venimos a rogártelo, Padre Celestial, que todo este conocimiento, Padre Celestial, pueda ser, Señor, para formarnos, Padre. Que tú nos tomes, Señor, y así como el alfarero forma los vasos, Señor, forma los vasos, forma todos estos utensilios, nosotros también, Señor, queremos ser formados por ti, Padre, para ser instrumentos de honra. Sí, Señor Jesucristo. En esta hora te rogamos que te muevas en nosotros, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, que venga a nosotros, Señor, ese quebranto, Padre Celestial, porque nosotros no podemos avistar contigo con un corazón altivo, con una mente pecaminosa, Señor mío. Señor, te rogamos que tomes el control de nosotros, que venga, Señor, este quebranto en nuestras vidas. Que seamos llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, porque no podemos solos. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén, hermanos, hermanas. Espero de verdad, de todo corazón, que este mensaje haya sido de bendición, que las dudas, los comentarios, todo lo que quieran mencionar o externar, lo pongan,